Saludos, estimados amigos, sean bienvenidos una vez más a los directos de La Verdad Política, este canal donde tratamos de ser ese dique de contención ante la desinformación, la mentira y el engaño de las izquierdas y de la derecha mala. Como siempre, estamos acá los días lunes, hoy lunes 1 de julio, muy emocionados por iniciar un nuevo mes e iniciar nuevamente con este ciclo de infoeducación política. Cada jornada que nos encontramos desde este espacio es emocionante porque sabemos que acá se reúnen los verdaderos liberales clásicos y esa gente que ha superado, como bien lo decíamos la semana pasada, la pereza y sus ganas de desaprender de estatismo, desaprender todo lo incongruente que el sistema nos ha enseñado y a aprender sobre el liberalismo clásico. Así que muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar sintonizando esta octava sesión de La Verdad Política. Y como siempre prometemos un programa de altura donde traeremos a colación los temas que sí son importantes para nuestra América hispana y que lamentablemente no se hablan o no figuran en la conversación nacional. Hoy, como habrán visto en la miniatura del video, estaremos hablando del liberalismo, de los economistas y del Imperio Romano. A propósito, este año se hizo muy viral un tren en redes sociales donde las novias les preguntaban a sus parejas cada cuánto pensaban en el Imperio Romano y era impresionante porque la mayoría pensaba muy seguido en el Imperio Romano. Desgraciadamente, creo yo que la gente no ha profundizado en el tema del Imperio Romano. Al igual que los liberales, que se dicen ser liberales, no profundizan y no van más allá de las explicaciones de esos economistas liberales y no profundizan en la doctrina del gobierno limitado y los mercados libres. Así que para eso estamos el día de hoy acá. Como siempre, me acompaña el buen profesor Alberto Mansuetti, nuestro mentor político. Profesor, bienvenido una vez más a su canal La Verdad Política. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Ahorita a las 6 de la tarde, hora de México, lunes, y los que nos van a ver después por diferido, muchas gracias. Entonces, arrancamos con el tema de el liberalismo, los economistas y el Imperio Romano. A ver, en pasadas sesiones, estas sesiones que llamamos directos, del canal YouTube La Verdad Política, los lunes, en pasadas sesiones hemos hecho la diferencia entre liberalismo clásico y liberalismo ilustrado o de la ilustración. El liberalismo clásico es Locke, Adam Smith y Bastiat, para resumirlo. ¿Okay? Eso es liberalismo clásico. Locke, Adam Smith y Bastiat. Y el liberalismo de la ilustración es Rousseau y Kant. Y eso lleva a la Unión Soviética. ¿Okay? Muchos conservadores, tradicionalistas católicos, sobre todo, me dan palos a mí, sobre todo aquí en México, me dan palos porque los liberales le abrieron el camino al comunismo. Sí, es verdad, pero esos fueron los liberales de la Ilustración, principalmente Rousseau y Kant. ¿Okay? Bueno, eso ya lo explicamos. La diferencia entre el liberalismo clásico, mucho más antiguo, más antiguo que Locke incluso, remonta a la Carta Magna en el mundo anglosajón de Juan Sin Tierra, año 1215. En el mundo anglosajón y en el mundo hispánico es todavía más anterior, un siglo anterior, siglo XII. ¿Okay? De ahí viene el liberalismo clásico de la Carta Magna. Y el liberalismo de la Ilustración es contemporáneo con la Revolución Francesa. Es el liberalismo de la Revolución Francesa. Muy bien, hoy vamos a ver otro tema importante y es por eso esta clase yo se la voy a dedicar a Pablo Paiva. Porque Pablo Paiva hizo un tremendo esfuerzo. Ayer domingo hubo elecciones en Uruguay, elecciones internas para preseleccionar, digamos, los que pasaban o no para las elecciones de octubre.
Pablo Paiva hizo un tremendo esfuerzo con nuestro partido cinco-reformista de evolución, ¿ok? Se recorrió todo el país, el Uruguay, ¿ok? Y sin embargo no logró los 500 votos que se necesitaban. Entonces, hoy le dedico al esfuerzo de Pablo, hoy le dedico, ahí está la foto de Pablo, le dedico esta clase porque uno de los factores que nos juegan en contra son los economistas liberales. ¿Ok? Hoy vamos a ver cómo nos juegan en contra los economistas liberales. Entonces, y entre otros muchos factores. Otros factores que le dedicaremos otras sesiones son los cristianos, ¿ok? Los cristianos que te dicen, no, la política no tiene nada que ver con la religión o con Jesús, o con no religión, y arman todo un bochinche ahí con... Oh, cuando digo los cristianos, hablo tanto como por los católicos como por los protestantes y los evangélicos. Ese es otro factor que nos juega en contra, los cristianos. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos, Pablo, muchos factores que nos juegan en contra. Y hoy vamos a ver uno de esos. Son los economistas liberales, que nos enseñan un liberalismo limitado. En lugar de enseñar que el liberalismo clásico es la doctrina del gobierno limitado, nos presentan un liberalismo limitado a la economía, como si el liberalismo, nos hablan como si el liberalismo fuera una cuestión nada más que de economía, y nos dicen tonterías muy idiotas, como esa de Hayek, de que no, que si los socialistas supieran economía no serían socialistas y tal y qué sé yo. Pero si el liberalismo viene de la época de Juan Sin Tierra, años 1200, no había socialismo, no había ciencia económica, no, nada que ver con eso. Y nos enseñan consignas tontas los economistas liberales, ¿ok? Como por ejemplo, más Estado, más mercado y menos Estado. Es una estupidez. No es más mercado y menos Estado. Es el gobierno en su lugar, cumpliendo las tres funciones y solo tres que debe cumplir, que son seguridad, justicia y infraestructura. Y el mercado en el resto. Pero nos enseñan consignas idiotas los economistas liberales, ¿ok? Aquí, salvo excepciones como José Luis Tapia, nuestro anterior presidente, ¿ok? Salvo excepciones, nos enseñan consignas tontas, como por ejemplo, tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario, aunque esa consigna la comparten un poquito con los socialdemócratas, pero es una idiotez. Es una idiotez. No es tanto mercado como sea y tanto Estado como sea, ¿ok? Gracias, Aleida, gracias. Ay, eso es una idiotez. El Estado está para tres funciones y solo esas tres. Seguridad, justicia e infraestructura. Y tiene que cumplirlas bien. ¿Ok? Y no para la economía, la educación, la salud y la jubilación. De ahí sale nuestro programa de las 5 reformas, porque es un liberalismo completo, o sea, no economicista. Los economistas liberales nos enseñan un liberalismo economicista, que aparentemente no tiene nada que ver, nos dicen o nos dejan ver, o nos hacen saber, o nos insinúan que si el ejército tiene armas, pero no tiene municiones, eso no tiene nada que ver con el liberalismo. Pues aquí decimos, sí tiene que ver, y mucho. Si la policía es corrupta y la policía comete abusos, por ejemplo,
deteniendo personas que son inocentes solo porque la prensa y la opinión pública exigen una captura, ¿sí? Y los jueces también condenan solo porque la opinión pública y la prensa exigen una condena, y es muy probable que vaya un inocente a la cárcel y por lo tanto el culpable verdadero en un crimen quede libre. Los economistas liberales, no, pero eso no tiene nada que ver con el liberalismo, eso en todo caso para los conservadores y tal. Y si llueve más de 4 gotas y hay un viento fuerte, y entonces viene el desastre natural. No existen los desastres naturales. Existe la incompetencia de los gobiernos para hacer obras públicas de infraestructura, ¿ok? Y la gente probablemente que construye también en sitios frágiles, precarios, donde no, bueno. Pero los economistas liberales nos hacen ver que eso no tiene nada que ver con el liberalismo. Sí tiene que ver, y mucho, porque los economistas liberales nos acostumbran a pensar que el liberalismo es la denuncia del estatismo como intromisión indebida, injusta y legítima, intromisión indebida del Estado allí donde no debe ir, como por ejemplo economía, educación, salud y jubilaciones. Y está bien, pero eso es incompleto, porque el liberalismo también, además del intervencionismo del Estado donde no debe estar, condena y denuncia la negligencia. Ponga atención a esta palabra, la palabra negligencia. Negligencia del Estado en cumplir aquellas 3 y únicas 3 funciones legítimas que debe cumplir, que son seguridad, justicia y infraestructura. Es decir, donde el Estado no debe estar presente, digamos, eso es, pero sin embargo está, eso es intervencionismo, y eso está mal. Y se nos dice, el liberalismo es enemigo del intervencionismo. Está bien, es cierto, pero es que el liberalismo completo también es enemigo de la negligencia. Negligencia significa no cumplir o cumplir mal las funciones propias, que son 3 y solo 3, ¿ok? Seguridad, justicia, infraestructura, ¿ok? Ajá, Marcos Gamero, muy buena. Otra idiotez. El liberalismo es la reducción del Estado. No es la reducción, ¿ok? Es poner al Estado en su lugar. Es poner al Estado en su lugar. No es la reducción. Hay que achicar el Estado. No. Eso es idiota, y salvo excepciones como José Luis Tapia, los economistas liberales nos han estado dando esas malas enseñanzas, y eso, Pablo Paiva, nos juega en contra. ¿Está bien? Bueno, entonces, Arlington Baca también nos comenta: liberalismo limitado al economicismo y conservadurismo limitado al antiprogresismo, las limitaciones de la derecha. Y está muy bien, Arlington, te agradezco mucho, vamos a seguir. Gracias, Aleida. Bueno, vamos, ahí te voy a pedir que compartas la imagen del tablero de ajedrez. ¿Okay? Ajá, ahí está la imagen del tablero de ajedrez. No tiene nada que ver con el ajedrez, es solamente un ejemplo. ¿Ok? Vamos a empezar por la economía y después de ahí vamos a ir a hacer lo que no hacen los economistas liberales, que es ir más allá de la economía. Más allá de la economía. Lamentablemente, el economista liberal
es un economista que solo sabe de economía y cree que el liberalismo se reduce a la economía y es la economía y nada más que la economía. No, señor. Ese error nos hace mucho daño. ¿Cómo es la economía intervenida, controlista, dirigista, intervencionista? Es como un cuadrado de ajedrez. Y yo esto lo hice en una clase, este cuadradito lo hice en una clase anterior el año pasado para explicar que el señor Milei no ha cambiado nada en Argentina, ¿ok? No ha cambiado nada. Nada de lo sustancioso de la economía soviética. La economía argentina siempre fue soviética y Milei no la ha cambiado. Fíjese usted cómo es una economía soviética, y esto no lo digo yo, lo dice Yegor Gaidar, que fue ministro de Economía de Yeltsin cuando la transición en Rusia. Ya lo vamos a ver. Primero captemos la idea. Si en las columnas, o sea, las verticales, ponemos los instrumentos de control, y en las filas, o sea, en las horizontales, ponemos los sectores controlados, tenemos algo así. Subíla un poquito, Gabriel, por favor. Yo estos PDF los paso después al que me los pida por privado. 8 filas, o sea, 8 filas y 8 columnas. Es decir, 8 sectores y 8 instrumentos. Los sectores son agricultura, ganadería, minería, industria pesada, liviana, comercio, transporte, banca. Supongamos simplifiquemos, y esto es un ejemplo nada más para simplificar. En realidad los sectores de una economía son mucho más que 8, pero ahí lo reducimos a 8 a efectos, digamos, docentes. Y los 8 instrumentos de control, estamos hablando de una economía controlada, planificada, dirigida e intervenida, son mucho más que 8, pero supongamos que son 8, los digamos más importantes: impuestos, subsidios, salario, tipo de interés, tipo de cambio, reglamento de producción, reglamento para transporte y comercio, reglamento de comercio exterior, etc. ¿Milei ha cambiado esto? No, para nada. No lo ha cambiado. Es peor aún, lo está usando. Milei está controlando, dirigiendo la economía argentina al estilo soviético. Por eso tiene razón Maslatón. Milei y Caputo son comunistas, ¿ok? No son nada de liberal libertario y todo, no, son comunistas, porque lo que hacen es subir impuestos, poner subsidios a los sectores afines, amigos, controlar los salarios mediante congelación de paritarias, emiten dinero a lo loco, ¿okay? Emiten dinero brutalmente, y por eso la tasa de interés es artificial. El tipo de cambio también es artificial, ¿ok? Porque tienen pisado el tipo de cambio oficial, tienen control de cambio. Es más, en Argentina hay como 6 o 7 precios para el dólar, casi como en la Alemania nazi, que había casi 12 o 15 tipos de cambio diferenciales, cosa más comunista que esa, por favor. Bueno, eso no es nada liberal, es antiliberal, ¿ok? Tienen pisado artificialmente el tipo de cambio porque el control de la inflación que dice Milei que tiene es artificial, ¿ok? Es totalmente artificial. Es como el valor del peso, es artificial porque se basa en los pasivos remunerados del Banco Central o de Tesorería, que ahora se pasan la pelota entre el Banco Central y la Tesorería, y los pasivos son como la pelota que pasa de una mano a otra.
pero eso es estatismo, ¿ok? Eso es economía soviética. Ahora, es importante ver que cada fila, o sea, las horizontales, es un vector. Y al final, si le agregáramos una columna extra en el extremo derecho, digamos una columna 9, tendríamos el resultado o balance neto para cada sector de la puja redistributiva al mejor estilo socialista. Entonces, ¿qué me vienen con mi ley? ¡Oh, mi ley, mi ley, mi ley! ¡Nada! Bueno. Entonces, esto es la sumatoria de los incentivos, los positivos. O sea, a vos que me caes bien, a este sector que me cae bien, le bajo los impuestos y le subo los subsidios, le aligero los reglamentos y lo trato con cariño. Y a este otro sector que me cae mal, le subo los impuestos, le quito los subsidios y en cuanto a los reglamentos se los hago más rígidos y más exigentes. Eso es soviético, eso no es liberal, y eso es lo que está haciendo Milei. Buah. Entonces, 8 por 8 es para ejemplificar. En realidad hay cientos y cientos, porque además es para recabar dinero. ¿Ok? Por eso el equilibrio fiscal de Milei es artificial, es de patear pagos. ¿Ok? No paga a las provincias, no paga a los jubilados, no paga a los empleados. Bueno, entonces, claro, tiene superávit. Es como si en mi casa yo dijera, tengo 500 pesos ahí, ¿ok? Que acabo de cobrar, supongamos. Tengo 500 pesos y entonces digo, no voy a... Entonces lo que hago es no pagar la luz, no pagar el teléfono, no pagar el agua ni el gas. Y digo, ay, tengo un superávit de 500 pesos. Hay que ser bien estúpido para tragarse eso. Y las sectas mileístas son bien estúpidos, todos. ¿Ok? Bueno. Una economía soviética es lo totalmente opuesto a una sociedad libre, impuestos planos, bajos, sin subsidios, con niveles de salario, tipo de interés, tasas de cambio en divisas, etcétera, dado por la oferta y la demanda, sin reglamentos. Y estatismo es la concentración del poder mediante concentración de funciones impropias como educación y salud en el Estado, en el gobierno, de facultades y competencias y de recursos económicos, o sea, de dinero, supuestamente las facultades y el dinero, ¿ok? Las facultades ilimitadas y extraordinarias que pide Milei en la ley base. Bueno, eso es soviético, no juegue. Entonces, pide más competencia y más recursos. Eso es soviético. Entonces, ahora, el estatismo es un problema político, no económico. Aunque genera graves daños a la economía y empobrece a la gran masa de población que carece de conexiones políticas. Las funciones propias del gobierno son solo seguridad, justicia e infraestructura, porque son, en términos económicos, digamos, son, que es lo que estamos viendo aquí, los únicos bienes públicos, rigurosamente indivisibles para la oferta e inexcluyentes para la demanda. Esa es la definición de bienes públicos. En la economía, estamos hablando de economía, para después ir mucho más allá de la economía. Entonces, bienes públicos hay solo tres. Y más allá de la economía, son servicios para los cuales es necesaria el empleo de la fuerza. Porque mucha gente pregunta, pero ¿de dónde sacan ustedes que esas tres son las funciones del Estado y nada más? Que el Estado no tiene nada que hacer ni de proveer bienes económicos como las empresas del Estado, las aerolíneas, etcétera, ni proveer salud y educación como los socialdemócratas nos han impuesto. ¿De dónde sacan ustedes? Bueno, tenemos dos respuestas, las dos son válidas y coincidentes.
La primera es la respuesta económica, porque son bienes públicos, no hay otros bienes públicos. Todos los demás bienes son privados. Es decir, son divisibles para la oferta y son excluyentes para los no usuarios del lado de la demanda. Y la respuesta más allá de la economía es que se requiere la fuerza pública. Y ahí hay que traer la Biblia. Ahí hay que traer el apóstol Pablo, que dice, para eso pagamos impuestos, para vivir tranquilamente en toda piedad, etc. Bueno, vamos un poquito aquí. Aquí vamos a nombrar dos autores, Milovan Gilas, yugoslavo, y Yegor Gaidar, que es ruso. Milovan Gilas fue un escritor yugoslavo, fue militante comunista, fue partisano contra los nazis y luego líder del gobierno comunista de Josip Broz Tito, Yugoslavia, en los primeros años de los 50 y posteriormente se hizo muy crítico del sistema político yugoslavo tipo soviético, aunque sin abjurar de sus ideas marxistas. ¿Okay? En La Nueva Clase, 1957, un libro muy, muy importante, ¿ok? Porque te tira abajo lo de que el socialismo fracasó. Ese tema ya lo hemos visto en sesiones anteriores, lunes anteriores. ¿El socialismo fracasó? No, no fracasó, fue un éxito, porque llevó a los socialistas a ser una nueva clase sin ser dueños de los medios de producción, sino meros administradores, los llevó al control de la sociedad por medio de la economía, es el tablero de ajedrez que vimos hace un ratito, y además ellos los llevó también a la riqueza personal. ¿Ok? Entonces no fue un fracaso, para ellos fue un éxito tremendo. Claro, para nosotros no, pero a nosotros nos fregó, pero para ellos fue un éxito, no fue un fracaso. Al desaparecer el capitalismo, explica Milovan Gilas, la élite de burócratas aprovechan su control y gestión de los medios de producción para darse privilegios y ventajas fuera del alcance del proletariado. ¿Ok? Por eso la vemos a la hermana de Milei luciendo Rolex y en Praga yendo a las boutiques y comprando cartera y zapatos. Bueno, a eso lleva justamente la economía soviética. Bueno, pasamos ahora a Yegor Gaidar, un ruso, ¿ok? Militó en el Partido Comunista porque él era hijo de un almirante de la Armada Roja, ¿ok? Pero se hizo liberal sin salir del Partido Comunista, como muchos otros, ¿ok? En Rusia y también en los países satélites, ¿ok? Muchos se hicieron liberales sin salir del Partido Comunista, ¿ok? Y eso es importante porque lo mismo pasó después masivamente en China, ¿ok? Entre el 87 y el 90 fue jefe de la sección Economía de la revista Communist, uno de los medios oficiales del Comité Central del Partido. Explicó y defendió la introducción de reformas de libre mercado para solucionar los problemas de la Unión, inmersa en pleno proceso de perestroika. O sea, yo quiero que se entienda, se vea bien cómo en Rusia no fue como Milei. Milei de la nada a la rosada, de las mesas redondas de Fantino en la televisión a presidente de la República. No, en Rusia no fue así. Y en ningún país donde la transición fue exitosa fue así. El camino se fue preparando y la gente se fue formando para después hacer partidos, ya lo vamos a ver, ¿ok? Salir del Partido Comunista y hacer partidos nuevos, ¿ok? Cosa que no hizo Milei en absoluto. Bueno, entonces, siendo ministro de Economía, Gaidar afronta la transición a una economía libre siguiendo una terapia de shock, nada de gradualismo, como Macri, ¿ok? Macri, como es,
Durán Barba, gradualista, Macri, Durán Barba y Marquito Peña, gradualista. No, en Rusia no fue así. Terapia de choque, ¿para qué? Para hacerlo rápido, a fin de no dar tiempo a los enemigos. Son cosas elementales que los mileístas no quieren ver, no quieren escuchar, no atienden razones. Yo ya estoy preparando, avanzo un poco el tema del lunes que viene, como siempre es mi costumbre. El lunes que viene voy a tocar otro tema. ¿Qué tema? Venezuela. Tenemos mucho que hablar de Venezuela. Bueno, entonces, y que la gente no quiere saber nada. ¿Ves por qué Pablo Paiva no conseguiste 500 votos? Ok, porque la gente no quiere razonar, no atiende razones, no quiere investigar, no quiere estudiar, no quiere aprender, no quiere. Bueno, entonces seguiremos así en América Latina. Seguiremos rumbo a Cuba o rumbo a Haití. Eso ya lo hemos hablado en otras oportunidades. Entonces, el plan fue muy controvertido, el de Gaidar, ¿ok? Porque de entrada provocó hiperinflación y protesta social en varios sectores, pero sus defensores destacan que enfrentó una situación difícil y sirvió para salvar el país de la quiebra. Sí, pero se dejó estar la hiperinflación, porque hiperinflación no significa otra cosa que ajuste hacia arriba de precios artificialmente reprimidos por la fuerza hacia abajo. Cuando viene Milei y dice, nos salvamos de una hiper, no tarado. Tenías que haber dejado que los precios llegaran a su nivel. Pero bueno, en fin. Entonces, Gaidar y sus amigos crearon el partido Opción Democrática de Rusia apoyando a Yeltsin. O sea, después de Gorbachov y sobre todo después del golpe de Estado. El golpe de Estado fue terrible, lo vio todo el mundo. Y ese fue un golpe de verdad, ¿no? No de mentira como en Bolivia. Ese fue un golpe de verdad que dieron los comunistas, ¿ok? Le tiraron un cañonazo con tanque y bombazo al Parlamento donde estaba la mayoría apoyando a Gorbachov. Y entonces Yeltsin encabezó la resistencia al golpe de Estado y entonces de ahí el poder pasa de Gorbachov a Yeltsin. ¿Okay? Bueno, entonces Gorbachov comenzó las reformas a fines de los 80 y Yeltsin las impulsó a comienzos de los 90 en un contexto de partidos políticos a favor y en contra. Vea este cuadrito. Esta media naranja, la media naranja que siempre se usa para representar gráficamente el Congreso. Aquí están las fracciones del Congreso y los distintos partidos. Aquí están en rojo los partidos comunistas, en azul los partidos más reformistas. Pero veamos que hay varios partidos reformistas. ¿Ok? Milei no tiene ni uno solo, porque eso de la Libertad Avanza es un juntadero, variopinto, mejor ni hablar. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos varios partidos de reforma, a favor de la reforma y varios partidos en contra, algunos más fuertes, otros más débiles. Aquí están esos números, significa los diputados de cada uno, abajo está los bloques. Por eso, no importa si son muchos, es que eso es, el lunes vamos a hablar de Venezuela, ¿ok? No importa si son muchos los partidos que están a favor de la reforma, si no es uno solo. Es que parece como que son comunistas o es comunista y tienen el candidato único, partido único. Ay, no, por favor. Entonces, fíjate bien cómo es el arco. Este arco es una foto. No confundir la foto con la película. ¿Ok? Sigue, por favor, Gabriel.
¿Por qué tantos partidos? Entonces, en los libros de Yegor Gaidar describe 4 espacios políticos con sus posturas. Son más o menos los siguientes, y esto se puede generalizar. Es una de las lecciones de transitología, que siempre hay más o menos 4 espacios bien dibujados que, por eso hay al menos 4 partidos siempre, pero suele haber más, 4, 5, 6. Postura número 1, número 2, número 3, 4. 1, queremos todas las reformas ya mismo. Son los reformistas, digamos, radicales, extremos, ¿ok? Los reformistas intransigentes. Siempre quieren más reforma. Número 2, queremos algunas reformas, no todas, y no tan rápido. Número 3, queremos reformas, pero no esas reformas. Así son los socialdemócratas más o menos. ¿Ok? Y por último, no queremos reforma, punto. Esa era la posición que nos contaba el doctor Václav Klaus en 2018 cuando estuvo en Guatemala con nosotros. Esa fue la razón por la cual a su partido no le puso de nombre conservador, aunque le hubiera gustado ponerle un partido conservador, pero entendiendo conservador en el buen sentido de la palabra, es decir, liberal en la economía, no estatista en la economía. ¿Ok? Como esa derecha mala, pro vida y pro familia, que en economía son estatistas. ¿Me explico? Entonces, por eso nos decía el doctor Klaus en Guatemala. Entonces, esa media naranja es la foto del año 93, si no me equivoco. O sea, inmediatamente después del golpe de Estado, sofocado el golpe de Estado. En la película, cuyo título sería Yeltsin, presidente de gobierno y primer presidente de la Federación, los protagonistas son los partidos, cuyos líderes toman alguna de esas 4 posturas, y a veces las cambian. A veces hay cambio. ¿Ok? Esto podría generalizarse. ¿Y qué pasa con Milei? No ha cambiado nada. En economía sigue con el modelo soviético, control de las variables, pero pegadas con saliva. Tipos de interés, precio del dólar, equilibrio fiscal, tasa de inflación, todo artificial. ¿Okay? Todo controlado desde arriba, pero pegado con saliva. Por eso va a explotar en cualquier momento. ¿Ok? Y cuando explote, lamentablemente nos va a afectar negativamente a nosotros, a los liberales. Por eso tenemos que insistir. ¿Ok? El Congreso no le permite hacer reforma, dice a Milei. Pero los gobiernos reformadores en todos los países han hecho las reformas de transición con sus congresistas propios de sus partidos. En Checoslovaquia, en Rusia, en China, en Vietnam, en Hungría, con sus partidos. ¿Ok? Javier Milei pasó de la nada a la rosada, sin partido ni congresista. Entonces ahora vienen los pubertarios, adolescentes. Por eso, qué cosa grave esto de Milei. Quiere bajar la edad para votar a los 13 años. Es una locura eso. Un chico de 13 años no tiene criterio para votar. Y encima los conservadores punitivos, que son los que quieren bajar la edad de la responsabilidad penal, le apoyan porque dice, bueno, vamos a hacer una cosa, bajamos la edad para votar y bajamos también la edad para ir a la cárcel. ¡Ay, pero ese es uno de los sinsentidos de la politiquería! Ve, Pablo Paiva, ¿por qué no lograste los 500 votos? ¿Ok? Porque la gente no razona al revés. Y lo voy a decir con todas las palabras, perdón por la expresión, razona con el culo. No usa la cabeza. Es un infantilismo irrealista pretender que congresistas estatistas, radicales o peronistas, voten reformas liberales. Es de un infantilismo
irrealista, y entonces le dicen, hijos de puta, son unos hijos de puta. No, no son hijos de puta, pubertarios, son peronistas, son radicales o son de la izquierda. ¿Ok? Si vos no tenés si Milei no tiene congresista, no es culpa de ellos, no es atribuible a ellos. ¿Ok? Es lo mismo que congresistas liberales votando medidas estatistas. Voluntarismo propio de adolescentes o niños. Bueno, vamos a hacer antes de entrarle al Imperio Romano, a ver, vamos a entrarle al chat. ¿Ok? Saludos Raúl López para Pachuca. Bueno. Saludos Freddy Ascenso y Jorge Chapa para Guatemala. Gabriel Massa de Venezuela. El lunes vamos a hablar de Venezuela, ¿ok? La dirigencia opositora quiere que su gente le crea cuando le han mentido tanto. Le mintieron, le dijeron que ya estaba lista, en Estados Unidos ya estaba lista los marines para invadir Venezuela. Y después le dijeron que Guaidó era presidente. No, la gente no les cree, su propia gente no les cree. Bueno, entonces, saludo Arlington Vaca, Colombia, saludo Claudia Cacao de Guatemala, ok, Marcos Gamero. Estado mínimo, es otra idiotez, estado mínimo. ¿Cuánto es mínimo? Porque para un socialdemócrata, mínimo es con salud y educación. Y no es que sea un hijo de puta, simplemente es socialdemócrata. O sea, Milei hizo todas las cosas mal desde el principio, porque desde el principio tenía que haber hecho un partido. ¿Ok? Claro, un partido no se hace con la hermana y los perros, es otra demencia. ¿Ok? Y no lo hizo. ¿Ok? Si por una conjunción de casualidades pasó de la nada a la rosada, no tiene congresistas propios, partido propio que le dé piso político a las reformas. No hay reformas en Argentina y sin reformas lo que hay es ajuste y el ajuste sin reformas mata. Y en el caso argentino de un ajuste con todo pegado, muy artificialmente pegado con saliva, eso va a explotar en cualquier momento y esa explosión nos va a afectar a nosotros, porque entonces el resto del mundo va a decir, a ver, miren los liberales, otra experiencia liberal fracasada, Milei en Argentina. Bueno. A ver, bajar la inflación, Gamero, bajar la inflación artificialmente, o sea, con un control de cambio para pisar el tipo de cambio. Ahora van a tener que devaluar, porque la brecha ya se les está haciendo muy grande. Van a tener que devaluar. Al devaluar, entonces suben los precios porque el dólar se hace más caro y el dólar, muchos componentes son importados y productos importados, etc. Bueno, más estatismo, menos libertad. Sí, eso es correcto. El Camilo da Silveira dice, el comunismo es la pus que sale del cuerpo cuando está... Ay, ya llegó este Camilo da Silveira a decir las tonterías. Discúlpame, Camilo da Silveira, eso es una tontería. ¿Ok? Si querés, y dale con judíos y masones. Los judíos y masones no tienen nada que ver. Aquí el liberalismo clásico no es antisemita, da Silveira. ¿Ok? Bueno, saludo cordial. Si quieres te quedas, pero aprende. Chapas, Adam Smith presenta argumentos a favor de las tres funciones propias del gobierno en la riqueza de las naciones. Marcos Gamero, a ver, ¿cuál es el futuro de Milei? Mira, el futuro de Argentina no es bueno, ¿ok? Porque tenemos a este presidente, ¿ok?
tenemos a este presidente, supuestamente faltan 4 años, él cree que el año que viene le van a salir más legisladores, él cree. ¿Pero qué legisladores? Si los candidatos los está eligiendo Karina y Sebastián Pareja. No son legisladores liberales. Que me van a decir es que no hay liberales suficientes. Ah, pero cuando nosotros, hace 20 años, en 2003, dijimos hay que formar políticamente a los liberales, nos callaron la boca, nos excomulgaron, ¿ok? Y siguieron con el economicismo. Y no porque lo que hay que aprender es economía, por la idiotez de Hayek, que les dijo a los liberales no se metan en la política. Y después vino la otra idiotez de Rothbard, que a los liberales, que no solo que se hagan anarquistas, pero por favor, mirá bien Pablo Paiva, o sea, con esos amigos, ¿quién necesita enemigos? Con esos liberales sin sentido, sin cerebro, pensando con el culo, con esos liberales, ¿qué futuro nos puede esperar? ¿Qué futuro nos espera? Y los liberales deberían ser los líderes de la derecha, o sea, liderar a las otras ramas de la derecha, digamos conservadora, digamos nacionalista, no antisemita, Camilo da Silveira, no antisemita ni en masones y toda esa cosa. Dice que Jorge dice que no van a cerrar el canal. Bueno, los pubertarios de Argentina dicen cualquier cosa. Saludo a Perú, Miriam Ortiz. Gracias por estar aquí. Saludo a Ángel Torres para Cieneguilla. El puerto de Chancay. Sí, ya lo vi. La señora Dina Boluarte quiere, en sociedad con China, hacer del puerto de Chancay una zona económica especial. En principio no está mal, en principio, pero yo no sé si la señora Dina Boluarte y su gobierno saben que no es solo una declaración nada más. ¿Okay? Es decir, para hacer una zona económica especial en el puerto de Chancay o en donde sea en el Perú, esto ya lo discutimos mucho en Iquitos, ¿ok? Hay que derogar las leyes malas en Chancay o en Iquitos, derogar las leyes malas. Y en Venezuela era en Margarita que querían hacer un puerto libre, una zona especial, o sea, derogar las leyes malas. ¿Qué parte de derogar las leyes malas no entienden? No entienden. No entienden porque no quieren razonar, no quieren pensar, no quieren investigar. ¿Ok? Porque no es una cuestión solo de declarar alguna baja de impuestos o alguna baja de aranceles. No, no. Hay que bajar toda la carga tributaria, toda la carga reglamentaria. ¿Ok? Y hay que ofrecer seguridad, justicia, infraestructura. O sea, caminos que lleven a la zona económica, a Chancay o a Iquitos. Bueno, sí, Miriam, escucho. No escuchemos tanto. Se dicen demasiadas estupideces, ¿ok? Eso es una estupidez. Milei es un libertario, siempre lo dijo y tal. Ahora, sí, escucho, sí. Bueno, Camilo dijo, el liberalismo es un invento judío. Bueno, Camilo, tú no quieres aprender, no te queremos aquí, no eres bienvenido aquí. Si no quieres aprender, mire, es que este es otro problema que tenemos, Pablo Paiva. Gente como Camilo da Silveira que viene y dice que el liberalismo es un invento judío. Bueno, 7 menos 10 aquí en México.
Ok, vamos a... el liberalismo, los economistas y el imperio romano. Sucede que la izquierda cree en soluciones políticas a problemas económicos, la mayoría creado por ella misma. Y la derecha mala cree en soluciones económicas a problemas políticos. Jodidos vamos en Latinoamérica. Yo no voy a atender más a Camilo da Silveira. Él no quiere aprender. Él dice que el liberalismo es un invento judío. Bueno, no lo voy a atender más y lo vamos a marcar para no dejarlo entrar. No, es cierto que aquí no, en esta plataforma es distinta. Bueno, por eso esas zonas, como dice Chapa, esas zonas no han sido como las chinas. En las chinas no se acabó con la legislación maoísta en las zonas especiales, pero eso no quieren entender aquí. Jodidos vamos en Latinoamérica porque no existen ni una ni otra. Esto es clave en la sesión de hoy. ¿Ok? La derecha mala cree en soluciones económicas a problemas políticos. No hay. Y ese es el problema de los economistas liberales. Los economistas liberales, en el fondo, son estatistas, porque las propuestas que hacen, son todas para mantener el estatismo vigente, Entonces, y la mayor parte vienen del Fondo Monetario, Bueno, entonces, no hay soluciones económicas a problemas políticos, aunque los economistas liberales no quieren ver que el estatismo es un problema político, no es económico. Y la izquierda viene con soluciones políticas a problemas económicos, tampoco existen. Con el segundo tuite, este es un hilo de X tuites. Con su anticomunismo bobo, las derechas malas nos ponen ante la disyuntiva. ¿Es el comunismo o nosotros? Vota por nosotros. Ahí está. Ese anticomunismo bobo que vimos en la sesión pasada, el lunes pasado, El anticomunismo bobo, el de los memes que Marx nunca trabajó y cosas por el estilo, es el pretexto de la derecha mala para que votemos por ello. Es todo. Es una falacia de falsa disyuntiva porque esconde la opción derecha buena, que es privatizar, desregular y abrir los mercados. Sigamos, por favor, Gabriel. Socialismo fracasó, dicen las derechas malas, pero cuando les toca hacer gobierno, como Macri en Argentina, como Piñera, que en paz descanse, en Chile, o como Uribe, que fue presidente 2 veces, y después otros 2 que fueron los uribistas, Santos y Duque, porque si dicen que el socialismo fracasó, ¿por qué cuando les toca hacer gobierno no se deciden a privatizar, desregular y abrir mercados masivamente? ¿Por qué les dan continuidad a las políticas socialistas, en vez de romper con ellas? Mira el mapa político de Latinoamérica. ¿Por qué será que los gobiernos de derechas malas siempre fracasan y dan paso al retorno de las izquierdas repotenciadas? En este hilo de X vamos por las respuestas a esta y otras preguntas. No hay soluciones políticas a problemas económicos, ni soluciones económicas a problemas políticos, por razón de un principio ontológico. Salvo raras excepciones, las soluciones pertenecen a la misma categoría que los problemas. Es decir, hay soluciones médicas para los problemas médicos, pero no hay soluciones médicas a problemas políticos, económicos, como no hay soluciones políticas o económicas a problemas médicos. O problemas mecánicos, se te rompe el carro, se te rompe la lavadora.
de máquinas, no hay soluciones políticas ni hay soluciones económicas. El dinero puede comprar las soluciones médicas o las soluciones mecánicas, pero el dinero no es la solución. Aquí estamos haciendo un poquito de ontología, una rama de la metafísica, a su vez una rama de la filosofía. Porque cuando decimos que el estatismo es un problema político, lo que es un problema de filosofía política. Filosofía política es para qué está el Estado, o lo que es lo mismo, para qué pagamos impuestos en términos de el apóstol Pablo. ¿Okay? Eso es un problema de filosofía política. El problema económico de primer orden no es el estatismo, es la escasez. ¿Y cómo se resuelve? Se resuelve con una acción económica humana. Porque ese es el problema del libro de Mises, que se llama La acción humana. La acción humana. Se debería llamar la acción humana económica, porque también hay una acción humana médica, una acción humana política, etc. No, pero es que el problema del economicismo es que es el problema de todo reduccionismo. ¿Me explico? Y es el problema de los economistas liberales, economicistas, que ese es un problema que no ayuda, es parte del problema, no de la solución. No contribuye Pablo Paiva, no ayuda para nada. Y hemos tenido durante muchos años los tanques de pensamiento ahí secuestrados por los economistas liberales que no quieren saber nada de la política. Bueno, en Argentina estamos pagando las consecuencias de esa política antipolítica de los tanques de pensamiento. No hay liberales políticos suficientes para hacer un partido político. Y lo mismo en Uruguay, Pablo Paiva. ¿Ok? Y en Venezuela, y en Colombia, y en Ecuador. ¿Está bien? ¿Se entiende? Quiero que se entienda, por ejemplo, Verónica Abad, con todo respeto, que estuvo con nosotros. ¿Ok? Entonces, enfrentó el mismo problema. ¿Y qué fue lo que hizo? Tomó un atajo. Se fue y mire ahora el problema que tiene. ¿Ok? Entonces, el problema económico de primer orden, digamos, ontológicamente hablando, no es el estatismo, no es el exceso de Estado, es la escasez. Y el estatismo no es el exceso de Estado, no, es el Estado fuera de lugar. El Estado interviniendo donde no le cabe, donde no le compete, y siendo negligente con las funciones del Estado que sí le competen. Yo voy a sacar material, creo que el próximo lunes, otro tema que voy a traer es el de Proyecto Inocencia. Fíjese, Proyecto Inocencia trata sobre la cantidad de gente inocente que está en la cárcel. Y por consiguiente la cantidad de gente culpable que anda suelta. ¿Por qué hay en la cárcel tanta gente inocente? Principalmente porque cuando se produce un crimen, especialmente un crimen mediático, o sea, crimen que toca el morbo, entonces los periodistas inescrupulosos, sensacionalistas, amarillistas, exigen un culpable. Y la gente, porque el problema es la gente, Jorge David Chapa, el problema es la gente. Y la gente quiere un culpable rápido. Entonces la policía agarra a cualquiera y lo detiene. Y con la justicia pasa lo mismo. Presionada por la parte caliente de la opinión pública y los periodistas inescrupulosos, quiere una sentencia.
y bien fiera la sentencia. Entonces el inocente va a la cárcel. Proyecto Inocencia se llama. Lo voy a hablar el lunes que viene. ¿Y por qué? Porque como los economistas liberales piensan que estos no son temas para los liberales, porque no son de economía, le dejan el tema a la izquierda. Es decir, le dejan el tema de los inocentes en la cárcel a la izquierda. Se lo dejan a Pérez Esquivel. Le ponen la pelota ahí delante del pie para que él patee. Y el problema del atraso tecnológico de las Fuerzas Armadas, a los economistas liberales creen que eso no es problema de los liberales, sino de los conservadores y tal, y le dejan el tema a los nacionalistas. Ve, Pablo Paiva, ¿por qué no conseguiste 500 votos? A pesar de que 500 votos eran poco. Porque hay demasiada mentira, demasiada torpeza de parte de los economistas liberales y que nos crean esas torpezas tienen consecuencias muy dañosas para nuestra causa, el liberalismo clásico. ¿Okay? Los problemas económicos generados por el estatismo, ¿okay?, no son problemas económicos en realidad, o lo son pero de segundo orden ontológico, de segundo orden categorial. De eso trata la ontología, de los órdenes categoriales. ¿Okay? Por eso yo puse aquel artículo de mono no anda con chivo, ni gato con perro, ni pollo con avestruz. ¿Okay? Porque en la naturaleza de las cosas, ¿okay?, tanto en el reino mineral, en el vegetal y en el humano también, hay categorías. Y esas categorías deben ser respetadas. Y lo que tenemos ahora es una confusión terrible de categorías que no son, cuyos límites no son respetados, ¿okay? Las clasificaciones no son respetadas. Es decir, eso tiene que ver con algo que yo vengo notando. ¿Cuál es de los 10 mandamientos, cuál es el más violentado? ¿Cuál es el más incumplido? Bueno, primeramente, el más importante de todos, que es el primero. Amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el mandamiento más incumplido. Pero enseguida viene el otro. ¿Y cuál es el otro? No mentir. Yo creo que la gente está equivocada. Mucha gente está equivocada. Cree que el mandamiento es no fornicar por aquello de los LGBTI, el orgullo gay y toda esa cosa. No. A mí me parece que el mandamiento más incumplido hoy en día es no mentir. Porque la mentira hoy abunda, pero por toneladas y toneladas, sobre todo en el orden de la política, la mentira. Entonces, no sé, para mí no mentir es el mandamiento más incumplido. ¿Ok? Bueno, entonces, los problemas son, ¿cuáles son? Inflación, desempleo, o sea, carestía, ¿ok? Carestía, desempleo, insuficiencia de bienes y servicios económicos, etc. Bueno, empresas que se mueren al poco tiempo de nacer, esto ya lo vimos. Hicimos una sesión que se llama Los 3 sueños rotos, ¿ok? La graduación, el emprendimiento y la emigración. ¿Se acuerdan de aquella sesión que hicimos sobre los 3 sueños rotos? Bueno, uno de esos sueños rotos es el emprendimiento. Entonces, esos son problemas económicos o consecuencias dañosas de un problema político, el estatismo. Y el estatismo que no solo es intervencionismo estatal allí donde no cabe, sino que también es negligencia en cuanto a la intervención estatal en seguridad, justicia, infraestructura, cumplir mal esas funciones o no cumplirlas.
¿okay? Hacer dejación el Estado de su responsabilidad. En realidad, la primera reforma incluye, y esto sí lo hemos dicho, la primera reforma incluye 3 reformas: reforma en temas de seguridad, de justicia y de infraestructura, porque son las 3 y únicas 3 funciones de los gobiernos y del Estado. Pero si tú tienes unos pubertarios que son rothbardianos y te dicen que no, que el Estado no debe existir, ¿de dónde salió eso de que el Estado no debe existir? El Estado no debe existir, el anarquismo ese, salió de unos economistas liberales que se olvidaron del orden, la justicia y la infraestructura y se concentraron en los daños que el intervencionismo del Estado hace en la economía y nada más. ¿Ok? Entonces, una reacción es, bueno, entonces no tiene que haber Estado y punto. Pero no, eso está equivocado. Entonces, el liberalismo completo, el que no es incompleto o reduccionista como el economicismo, el liberalismo clásico es completo. De hecho, la Carta Magna de 1215, que es la carta fundacional del liberalismo clásico, de la tesis del gobierno limitado, en el mundo anglosajón, en el mundo hispánico hay antecedentes anteriores, previos. Pero la Carta Magna no le dice al rey que no tiene que controlar los precios, que no tiene que haber empresas públicas. No. La Carta Magna trata sobre los derechos de las personas contra los abusos de la policía y la justicia. La policía torpe, brutal, y los jueces prevaricadores que condenan a cualquiera, ¿okay? Con tal de tener un condenado, de la mano con la policía que encarcela a cualquiera con tal de tener un encarcelado. La Carta Magna no tiene nada que ver con la economía. Y de hecho, ¿quién fue el que escribió la Carta Magna? ¿Se preguntó alguna vez quién escribió la Carta Magna? La escribió un arzobispo de mi iglesia, la iglesia anglicana, que Stephen Langdon se llamaba. Ese tipo escribió la Carta Magna. Por supuesto, la Carta Magna no se cumplió de inmediato, ¿ok? Fue violada tanto por los varones como por el rey enseguida. Y entonces, pero al año siguiente, 1216, hubo que escribir otra entonces, y se escribió otra, y se escribieron distintas ediciones. Hay toda una historia de la Carta Magna. Y no tiene nada que ver con la economía, carajo. No. Toda una historia de la Carta Magna. ¿Ok? De la defensa contra los abusos policiales. De, por ejemplo, entrar en la casa de alguien sin permiso, a las patadas, como entra el FBI, o como entra Bukele. Curiosamente, el liberalismo clásico nació Carta Magna para evitar los excesos tipo Bukele, y ahora viene Milei y se abraza con Bukele. Ay, no, por favor. Por favor, por favor, por favor. ¿Ok? Bueno, los economistas, todos, incluso los economistas liberales, salvo excepciones como José Luis Tapia y Miriam Ortiz, ¿okay? Siempre fallan, porque para un problema político, estatismo, creen tener soluciones económicas. El otro día hablábamos con Fabián Cruz. Fabián Cruz hizo el video la semana pasada, los videos que hace él son muy buenos también. El liberalismo es seguridad, justicia, infraestructura en el sentido de funciones de gobierno, ¿no? A eso vamos. ¿Okay? Entonces hablábamos con Fabián Cruz y este tema de que la solución al problema del estatismo es política, es desestatizar.
no es económica. Y los economistas liberales siempre fallan. Oiga, en Argentina, incluyendo a Milei, antes de Milei y ahora con Milei, los economistas liberales siempre han tenido su oportunidad, sea con gobiernos militares, a veces con gobiernos peronistas como el de Menem, otras veces, a veces, con gobiernos radicales como el de la Rúa. O sea, han tenido su oportunidad y han fallado. Todos han fallado. ¿Por qué? Porque el problema no es económico. Tan simple como eso. ¿Ok? Bueno, dale para terminar ahí Bueno, entonces, ¿por qué? Ajá, ¿de dónde sale? Esto también hablábamos con Fabián Cruz. ¿De dónde sale que 3 y solo 3 son las funciones propias y legítimas de un gobierno? Salen de la memoria colectiva de la raza humana, si me dejan los individualistas hablar así. ¿Ok? El Imperio Romano. ¿Por qué el Imperio Romano era tomado como modelo? Hasta tan recientemente como la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial intervino el Imperio Austrohúngaro, que se consideraba heredero del Imperio Romano. ¿Ok? Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. El Imperio Alemán también y el zarismo ruso también. Entonces, todos herederos del Imperio Romano se consideran. ¿Por qué? Y porque el Imperio Romano se veía como un modelo de seguridad, justicia e infraestructura. Es decir, en seguridad las legiones, en justicia leyes y tribunales, el derecho romano, que hasta mi época se enseñaba, después se dejó de enseñar. Y en obras de infraestructura física, caminos, puentes, embalses y acueductos, algunos existen todavía en España, por ejemplo, y en otras regiones. ¿Ok? Entonces, mucho después llegó el socialismo con el estatismo. Ahora, ¿quiénes se enfrentaron al estatismo primeramente? Locke, después Adam Smith y después Bastiat. Y lo que enfrentaron fue el absolutismo, Locke el absolutismo, Smith el mercantilismo y Bastiat el socialismo. ¿Okay? Entonces, en el estatismo, el gobierno estorba donde se entromete. Y ahí está bien lo que dicen los economistas liberales, las denuncias que hacen. ¿Ok? Agricultura, ganadería, industria, comercio, transporte, dinero, banca y finanzas, salud, educación. Y falta o falla, ahí está la negligencia, la palabra negligencia, donde debe estar seguridad, justicia, infraestructura física. Derecha buena, con esto terminamos y vamos al chat, equivale a derecha crítica. Esa es nuestra postura en el proyecto 5 Reforma, el del Foro Liberal de América Latina. Y entonces Pablo Paiva va a saber, creo yo, que espero que esto nos ayude a todos, no solamente a vos, a todos nos ayude a ver por qué no pudimos sacar 500 votos en Uruguay, porque no es que no pudo Pablo Paiva, no pudimos todos nosotros. No pudimos sacar 500 votos en Uruguay. ¿Por qué? Por todas estas confusiones. Ahí tienes un tipo que es antijudío. Chico, no te queremos aquí, Camilo da Silveira, ¿ok? No eres bienvenido aquí. Que los judíos no son el problema. Aunque nosotros sí, si te interesa nuestra postura, puedes ver que apoyamos la solución dos estados en el problema de Palestina. ¿Ok? Si te interesa. Y si no, bueno. A ver. Marcos Gamero sobre Fujimori. En Perú quieren que Fujimori
sea otra vez presidente. ¿Ves Pablo Paiva y Tapia y Chapa y todo? ¿Ves qué tienen en la cabeza? Tienen caca en la cabeza. Fujimori tiene que ser presidente otra vez. Arlington Baca, que le dediquemos un programa de esto al tema de la educación. Sí, cómo no, educación. La educación tiene que ser privada porque la educación no es neutral. Y si la educación es el Estado, entonces lo que no es educación es adoctrinamiento. Pero buena idea y muchas gracias, Arlington, para dedicarle específicamente una sesión. Marcos Gamero, Bukele. No, pero es que Bukele es un tipo de izquierda que hace populismo punitivo para ganarse el favor de la gente. ¿Ok? Y está bien que la emprenda contra los mareros, pero está muy mal que llene las cárceles con mareros y con gente que no es marera, porque cometen los mismos abusos policiales y judiciales contra los cuales se escribió la Carta Magna. ¿Me explico? Bueno, dale con los judíos. Ah, no, Camilo, si va a venir aquí a insultar y a... No, no, Camilo, no. El estatismo vino al Imperio Romano cuando se transformó de república a imperio. No, pero puso las bases, digamos. No, pero ese fue el primer paso. El primer paso fue acabar con la república. Y el segundo paso fue las leyes frumentarias que impusieron el estado de bienestar, repartir comida gratis, repartir grano, repartir trigo gratis, aceite, repartir incluso vino y circo, o sea, aquello de pan y circo. Eso es el estado de bienestar. Eso acabó con el Imperio Romano. ¿Ok? Bueno. Un tema a la infraestructura. Bueno, a la infraestructura tendríamos que llamar a Chapa, que es ingeniero, para que nos hable de los desastres naturales, que no son desastres naturales, ¿ok? Es simplemente un viento, una lluvia, un tsunami, un ciclón o lo que sea, es decir, una tormenta muy fuerte, granizo, etcétera, que provoca un desastre por la negligencia de los gobiernos en materia de infraestructura física. O sea, no hay embalse, no hay represa. Eso que inventaron los egipcios hace como 5.000 años, y los chinos también. Embalses y represas, no hay. Entonces, si llueve, si el viento es muy fuerte y la lluvia muy copiosa, no hay embalses para contener el agua. ¿Ok? Y entonces, cuando viene la sequía, viene otro desastre natural y tal, porque no hay agua contenida en los embalses y represas para irrigar cuando no llueve. O sea, son cosas básicas de la infraestructura física a la cual lo cual los economistas liberales no le prestan atención. ¿Ok? No le prestan atención. Por eso yo digo que, salvo excepciones conocidas aquí, Miriam y José Luis, los economistas liberales no le prestan atención, porque piensan que ese no es un tema de liberalismo. Sí es un tema de liberalismo. Ahí Chiapas, seguro puedes buscar Proyecto Inocencia, Chiapas. ¿Ok? Proyecto Inocencia
es un tema de liberalismo que lamentablemente, por culpa de los economistas liberales, se ha cogido la izquierda. ¿Ok? Bueno, aquí están López y Marcos Gamero en el chat. Vamos por partes. Raúl López, ¿por qué el marxismo es atractivo a intelectuales y académicos y no el pensamiento de ideas liberal? Respuesta, óyeme bien Raúl López, porque los referentes liberales han sido muy torpes y muy inaccesibles a la crítica. ¿Ok? Me acuerdo yo en el año 2003 cuando le reclamamos a los tanques de pensamiento que incorporaran la formación política y de cuadros políticos con ideas liberales. O sea, hemos estado, Raúl López, muy mal representados. ¿Ok? Y entonces le hemos dado ventaja al marxismo. No es que el marxismo es atractivo a intelectuales y académicos, no. Es que el liberalismo no es atractivo porque es un liberalismo incompleto. ¿Ok? Es un liberalismo economicista, reduccionista. Entonces el que no sabe economía se queda fuera, por empezar. ¿Ok? Y además muy mal explicado y repitiendo siempre la frase de Mises y Hayek, como Milley, por ejemplo. Milley se ha plagiado infinidad de libros de Mises y Hayek. ¿Okay? El juicio político, hoy me preguntaban en un grupo, ¿por qué va a ser juicio político a Milley? Puede ser por mentiroso, porque dijo que se iba a cortar un brazo si subía un impuesto y tal, y ha subido como 5, ¿ok? Y no se ha cortado ningún brazo. Entonces, por mentiroso puede ser que le hagan juicio político, o si no, pueden hacerle juicio político por plagiario. Se ha plagiado un montón de libros. ¿Ok? Entonces, el asunto, y la cerrada resistencia a la crítica. Por ejemplo, en el grupo que estoy en uno solo, ¿no? De Argentina, hoy no puedo hablar. No puedo hablar porque me caen encima los mileístas. No soportan una crítica a los mileístas, ni por mínima que fuera. Usted tiene, si está en Argentina, en algún grupo de eso, de liberales, libertarios, usted tiene que decir que Milei es un fantástico presidente, el mejor de todo el planeta, que del planeta de la galaxia, el mejor. Porque si no dice que eso, entonces le caen encima y le dicen fracasado, despechado, envidioso. ¿Y usted qué ha hecho? Como si el tema fuera yo. El tema no soy yo, el tema es Milei. Pero no tienen argumentos para defender a Milei. Entonces descalifican y atacan a gente muy respetable, como López Murphy, como Kachanowski Roberto, como Diego Giacomini, como Nazareno Echepare, como Carlos Rodríguez, ¿ok? Que le hacemos crítica a Milei, le decimos, mire, Milei tiene todo pegado con alfileres y se le va a ir al cipote en cualquier momento. No, entonces viene y te callan la boca. Y el lunes vamos a hablar de Venezuela. ¿Por qué? Porque en Venezuela la dirigencia opositora le vive mintiendo a sus bases. Y yo decía eso cuando vivía en Venezuela y me echaron. Me tuve que ir porque me caían encima. Porque uno tenía que... No soportan la crítica. ¿Ok? No soportan la crítica. A pesar de que Venegas Lynch, el papá, no el diputado, Venegas Lynch dice que no hay nullum in verba, que no hay la última palabra porque todo está sujeto a la crítica. Sí, anda a criticarle al ídolo Milei y a la chirusa de la hermana, una chirusa. ¿Ok? Anda a criticarle, anda a hacerle una mínima crítica y te caen encima, por favor.
Ok, la estructura de las universidades de Latinoamérica es marxista. Bueno, sí, tiene que ser privada. A ver, Trump será peor en su segundo mandato, sin duda. Ok, sin duda, mira. Marcos Gamero, ok. Si Trump será peor en su segundo mandato. Sí, es lo más probable, es lo más probable que sea peor en su segundo mandato, porque casi siempre los presidentes reelegidos en su segundo mandato son peores que en el primero. Casi siempre, ¿ok? Bueno, entonces el lunes, si Dios quiere, le voy a dejar la palabra a Gabriel, que tiene unos mensajes para nosotros, y el lunes vamos a hablar de Venezuela, vamos a hablar de cómo la dirigencia opositora le dijo a sus bases que las elecciones eran un fraude, y ahora quieren que vayan a votar. ¿Cómo van a ir a votar? No van a ir a votar. Si usted les dijo que era un fraude la elección. Le dijo que los maduristas, el gobierno eran todos unos criminales y había que colgarlo como en Nuremberg. Sí, pero ahora dice que no, ahora dice que le va a ofrecer algún tipo de transición y demás. Entonces, sus bases tienen mucho odio y por eso no van a ir a votar. Tienen desconfianza y tienen odio. Pero ¿quién les insufló la desconfianza y el odio? Y ustedes lo hicieron. ¿Ok? Estaba viendo un artículo mío del año 2004 donde yo ya decía todas estas cosas. Y además le decían que tenían que ir con un solo candidato, lo cual es una estupidez. ¿Por qué van a ir con un solo candidato los opositores? Ah, porque si no gana Maduro. Ah, bueno, pero entonces tienen que reconocer que Maduro tiene sus 5.7 millones de votos, como dice Luis Vicente León, que le caen siempre los que no soportan la verdad. ¿Ok? Y los que no quieren reconocer el resultado de las elecciones porque les es adverso son ustedes, no es Maduro. Así es el lunes. ¿Milei podrá cerrar el Congreso para hacer reforma? No, no creo. No creo que se atreva a cerrar el Congreso. Ok, Freddy. Ajá. Jorge Chapa dice que hablemos de religión, hablemos del cristianismo. Bueno, está bien. Ok, perfecto. Gabriel, te paso el micrófono. Muchas gracias a ti y a los demás, a los que participan. Gracias, profe, como siempre, una excelente clase. Y pues los invitamos, estimados amigos, a que puedan mostrarnos su apoyo compartiendo, dándole like y si gustan también apoyándonos con una contribución para el profe, retribuyendo este esfuerzo que hace por transmitir la verdad y la formación. En el enlace en la descripción de este directo van a encontrar las opciones para poder apoyarnos económicamente, si no, están apareciendo de igual forma en sus pantallas y agradecemos ese apoyo para continuar difundiendo la verdad, que es lo que hacemos desde este espacio. Así que muchísimas gracias, estimados amigos. Nos veremos acá nuevamente con el tema de Venezuela el día lunes de la próxima semana, siempre en el mismo horario. Muchísimas gracias. Profe, hacemos camino al andar.